de que quienes no puedan acceder, los que no pudieron acceder en vivo, puedan ver la grabación. Entonces, ¿me confirma si autorizan? Sí, autorizo. Muy amables, entonces ya Autorizado. iniciamos. Muy amables. Bueno, muy buenas noches. Hoy 19 de julio, un día antes de la independencia nacional. Les damos una cordial bienvenida a este encuentro sincrónico. Quiero darles una cordial bienvenida a todos. Mi nombre es Víctor Darío Sinisterra Mosquera, soy el instructor de la competencia de comunicación. A continuación, pues vamos a ver el tema que tenemos preparado para la noche de hoy. Y por favor, la siguiente diapositiva, profe Jaime. Bueno, el tema que vamos a abordar esta noche es elaborar la propuesta del proyecto a través del análisis de los requerimientos obtenidos y acta validación con el cliente. Recuerden que esta evidencia inició el día de ayer, 17 de julio, y finaliza el 31 de julio como fecha formal, de acuerdo a lo contemplado en el cronograma de formación. Entonces, una vez que ustedes ya diseñaron la encuesta y ya tienen en cuenta los requerimientos del cliente, entonces ahora vamos a ver la propuesta que ustedes le van a presentar a ese cliente. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta las recomendaciones que les vamos a hacer esta noche, teniendo en cuenta que esta es una parte fundamental dentro de su proceso formativo. A continuación vamos a ver los temas que vamos a abordar en la noche de hoy. Bueno, en primer lugar, vamos a ver la presentación. Posteriormente, vamos a ver la contextualización, en qué fase vamos, en qué actividad de proyecto, en qué actividad de aprendizaje y cuáles son los resultados de aprendizaje a alcanzar. Posteriormente, vamos a mirar los puntos, el desarrollo del tema. Posteriormente, vamos a mirar exactamente cuál es la evidencia que ustedes tienen que desarrollar para cumplir con los resultados de aprendizaje esperados. Posteriormente vamos a dejar un espacio para dudas e inquietudes y finalizaremos con el cierre de la evidencia de la sesión. Bueno, continuando con la agenda, vamos a la presentación. Ya me presenté, le doy paso a mis compañeros para que se presenten. Entonces, instructor Jaime Horacio, tienes la palabra. Gracias, instructor Víctor. Instructor Álvaro. Gracias por compartir conmigo este espacio. Estimados aprendices, gracias por compartir conmigo este espacio. Honrado con su participación. También pues agradecido de ver la evolución. Si bien es cierto, se han tenido ciertas dificultades, pues estamos avanzando progresivamente dentro de nuestro proceso formativo. Recuerden, les habla en este momento su instructor líder del componente de emprendimiento, Jaime Horacio Gracia Rodríguez. Muchas gracias, profe Jaime. Recuerden que esta evidencia está a cargo de los instructores de comunicación, técnico y emprendimiento, por lo cual es importante que ustedes escuchen al instructor Álvaro, quien está a cargo del componente técnico. Entonces tiene la palabra, instructor Álvaro, bienvenido. Muy buenas noches, gracias, profe. Muchachos, muy buenas noches, bienvenidos a esta sesión. Muy importante prestar especial atención sobre lo que involucra la evidencia en términos de cómo se presenta y qué aspectos, qué aspectos del desarrollo involucran, y sobre todo porque va a empezar a ser una de las bases esenciales para el desarrollo del sitio o de la aplicación que se vaya a construir. Y pues involucra precisamente desde lo técnico
uno de los aspectos más claves del desarrollo, que es la propuesta y concepto técnico y gráfico. Entonces, muy importante que presten atención a todo este desarrollo de la sesión en línea. Muchas gracias por su asistencia y nuevamente bienvenidos. Muchas gracias, instructor Álvaro. Entonces, seguimos con el siguiente punto de la agenda, que es la contextualización. Recuerden que estamos en la fase de análisis, específicamente en la actividad de proyecto 2, que es elaborar la propuesta del proyecto a través del análisis de los requerimientos obtenidos. Recuerden que esta actividad de proyecto lo que se centra básicamente es en elaborar una propuesta del proyecto con la implementación del mismo. La idea es que ustedes den la información de los requerimientos, el planteamiento del plan de trabajo y la estructura de costos definida. Asimismo, estamos en la actividad de aprendizaje 1, elaborar la propuesta del proyecto a través del análisis de los requerimientos obtenidos. Recordemos que esta evidencia está a cargo de los componentes emprendimiento y comunicación, es decir, el instructor Jaime Horacio Gracia, el presente servidor, y en el caso del componente técnico, a cargo del instructor Álvaro para algunas fichas y la instructora Gloria, ustedes ya saben cuál es su instructor técnico en cada una de sus fichas. En esta primera etapa del proceso se tiene como objetivo identificar el problema que se va a abordar con el proyecto multimedia con la finalidad de encontrar la mejor solución. Entonces, ese es el resultado de aprendizaje contemplado, que es realizar la propuesta técnica gráfica del proyecto teniendo en cuenta los requisitos establecidos y ajustar la propuesta del proyecto de acuerdo con el proceso de validación con usuarios y el cliente. Entonces, para ese fin, para mirar la temática abordada, entonces vamos a seguir con el siguiente punto de la agenda. Entonces, le doy el paso al instructor de emprendimiento, Jaime Horacio, quien les va a explicar la temática. Instructor, tiene la palabra. Gracias, profe Víctor. Bien, entrando en materia con lo que corresponde al tema, nosotros ya llevamos un proceso de indagación, de recopilación de información investigativo, en el cual hemos tenido contacto con el cliente, hemos tenido contacto con algunos de los usuarios potenciales del sitio. A partir de ello hemos identificado elementos clave, necesidades, expectativas y características básicas del sitio web, las cuales nos permiten construir una propuesta. Como bien lo indica este párrafo, esta reflexión, hacer una propuesta web puede ser la diferencia entre conseguir un nuevo cliente o no. Si desarrollo una buena propuesta, estamos abriendo las puertas a consolidar una relación comercial. De lo contrario, si no logramos impactar con nuestra propuesta, pues estamos perdiendo un cliente. De ahí la importancia de esta evidencia. De ahí lo importante de hacerla, de tener en cuenta todos y cada uno de los elementos para de esta manera construir una propuesta sólida. Continuando con el párrafo, entonces el párrafo nos hace una invitación de acuerdo con la cual nos indica: necesitas plasmar en esa propuesta de proyecto cuál es tu idea, de una manera que impacte al cliente, pero que al mismo tiempo le ofrezca un valor añadido para trabajar contigo y no con la competencia. Entonces, el caso, la propuesta, además de de plasmar esas características, esas necesidades, esas expectativas, también debe ser agradable, debe generar
en el cliente confianza, deseos de ver cuál es nuestro producto. En las siguientes diapositivas, pues vamos a ver algunos de estos elementos. No obstante, la invitación desde siempre y por siempre y para siempre es ser creativos, tener un modelo que nos diferencie nuestra propuesta de los demás. En general, esta evidencia nos da algunas pautas, lineamientos para presentar esa propuesta. Con el tiempo, en la medida en que ustedes se afiancen en su formación, y como tal como desarrolladores web, van a lograr propuestas con elementos diferenciadores, con propuestas de valor atractivas e interesantes. Bien. ¿Qué es una propuesta comercial? Bueno, este es un documento en el que se explica de manera clara, sustentada y atractiva. Clara está relacionada con que se entienda, tenga un lenguaje apropiado. Sustentada, que se base en argumentos sólidos. No es lo que a nosotros nos parece, sino lo que hemos determinado a partir del proceso investigativo. Y atractiva tiene que ver con la estética, que se diferencie, que tenga, que se agreguen elementos que vayan con nuestra imagen, con la imagen que deseamos proyectar y con la imagen que defiende o que expone a nuestro cliente. Para ello, debemos responder, entre otros, a las siguientes interrogantes. ¿Cómo a través de nuestra propuesta le ayudaremos a alcanzar al cliente sus objetivos clave y cuánto le costará? ¿Ok? En este caso le indicaremos cómo a través del diseño de un sitio web logrará objetivos claves para la supervivencia del negocio, pero a su vez, y algo que tiene que ver directamente con con el desarrollo del producto, pues es cuánto es el valor, para que el cliente tenga la capacidad de mirar si la relación costo-beneficio conviene. De ahí que necesitemos que se exponga con claridad, sustentada y de manera atractiva los elementos de la propuesta. Existen muchos sitios que nos hablan sobre cómo construir una propuesta idónea. Queremos compartirles algunos tips inicialmente para crear una propuesta web que tenga un carácter profesional o que proyecte un carácter profesional irresistible y que contenga otros elementos y cualidades que llamen la atención del cliente. Como lo mencionábamos ya con anterioridad, en evidencias anteriores, primer elemento, escuchar la voz del cliente. Si bien nosotros tenemos que generar elementos propios que corresponden a nuestra creatividad, pues esos elementos propios buscan dar respuesta a la voz del cliente. Número 2, utilizar un lenguaje sencillo y claro. Si bien es cierto, nosotros incorporamos elementos técnicos correspondientes al desarrollo multimedia, debemos proyectar esos elementos o presentar esos elementos con un lenguaje sencillo y claro. Ser concisos. Conciso significa concreto. Lograr explicar
ese concepto brevemente, sin tener que llegar a tantos rodeos, sino presentar aspectos significativos también. Un cuarto consejo o recomendación es apoyar la propuesta con datos reales y medibles. ¿Y dónde obtenemos esos datos reales y medibles? Recuerden que anteriormente hicimos el análisis de una encuesta. Pues bien, aquí vamos a coger esos elementos más significativos, los vamos a recordar, los vamos a presentar de manera adecuada para sustentar la propuesta. Número 5, destacar las fortalezas del cliente y cómo éstas se relacionan con los objetivos del target. Es decir, por ejemplo, cómo a través del producto fortalecemos nuestra imagen, fortalecemos el conocimiento del portafolio de los productos y fortalecemos la relación comercial entre el cliente y su target, y cómo un sitio web se convierte en un canal que permite fortalecer la comunicación entre las partes. Estos, entre otras fortalezas. Bien. Otro elemento para tener en cuenta al momento de hacer una propuesta y que ésta sea irresistible es incluir una línea de tiempo que muestre el proceso. Nosotros ya previamente hablamos de un cronograma, de líneas de tiempo, entonces nosotros concatenamos esos dos elementos, presentamos una línea de tiempo donde se presenten las etapas esenciales del proyecto y las actividades más importantes. Configuramos esos elementos de manera creativa, construimos una línea de tiempo que permita al cliente fácilmente determinar cuánto dura el proceso y cuál es la estrategia de solución que le estamos vendiendo o le vamos a entregar. 7. Entregar la propuesta en un formato accesible y protegido. Accesible puede ser, por ejemplo, un PDF con una clave particular. Pues para el alcance de la evidencia, lógicamente, esos elementos no van a... el formato accesible sí, más no estará protegido. Pero de aquí en adelante, pues es necesario la protección, porque de esa manera garantizaremos que los datos que nosotros nos han costado mucho trabajo recopilar, pues no sean reproducidos por otros y más de manera inapropiada. Y la octava recomendación es dejar espacio para dudas o comentarios. Dejar espacio, incluir un mecanismo que nos permita retroalimentar otros elementos que probablemente no fueron identificados con anterioridad en relación con el contenido del producto multimedia. Siguiente elemento. Aquí vamos a mencionar una estructura tentativa para una propuesta comercial de un sitio web. Importante aquí plasmar un título del proyecto. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos y algunas recomendaciones. En segundo orden, vamos a proyectar requerimientos del cliente. Recuerden, los requerimientos del cliente nos basan en las entrevistas y los demás elementos de investigación que hemos aplicado con anterioridad. Con respecto a los requerimientos del cliente, pues vamos a hacer una breve descripción del problema. Ojo, recuerden que aquí no estamos hablando de ser extensivos, sino de ser concretos e ir al punto. Descripción del problema.
Con respecto a los requerimientos del cliente, 2.2, identificación de necesidades y expectativas del target. Y esas necesidades y expectativas del target son o corresponden a los resultados obtenidos a partir del análisis de la encuesta que se hizo con anterioridad. Un tercer punto muy importante es la presentación de la solución, que como les indicábamos anteriormente, pues la podemos hacer a partir de una línea de tiempo donde se presenten las principales fases del proyecto y las principales actividades. Dentro de esa presentación de la solución también incluimos los objetivos que se persigue. 3.2, una estrategia de solución que corresponde a las acciones más importantes necesarias para brindar la solución que se está compartiendo o que se está ofreciendo al cliente. En cuarto orden, ¿quiénes somos? Ese quiénes somos corresponde básicamente a nuestra presentación. Y en ese momento la principal recomendación que hacemos en este momento es que nos veamos como desarrolladores, que asumamos, que nos empoderemos del rol de desarrolladores web y nos presentemos como tal. Dentro de ese quiénes somos, vamos a hacer nuestra presentación, podemos hacer a nivel de una carta de presentación. Vamos a presentar nuestra propuesta de valor en la cual vamos a indicar por qué el cliente debería elegirnos a nosotros y no a la competencia. ¿Qué nos hace diferentes a nosotros de la competencia? El siguiente elemento a tener en cuenta son los recursos. Entonces, dentro de los recursos está el tiempo estimado para el desarrollo del proyecto. Aquí podemos nuevamente hacer una línea de tiempo y si se requiere podemos hacer vincular, hacer un vínculo, un link orientado hacia o reorientado o redirigido hacia un cronograma que se encuentre en un por ejemplo, en un drive. Vamos a relacionar el hardware y el software utilizado o que se utilizará para el desarrollo del proyecto. Tengan en cuenta que aquí hablamos de hardware y software con cierto nivel de especificidad. ¿Ok? 5.3, el equipo desarrollador. ¿Quiénes son los desarrolladores? Entonces aquí ustedes se presentarán como un equipo multimedia. Uno hablará de que pronto es el director del proyecto, otro el desarrollador de contenidos, otro el programador. La idea que les proponemos aquí es que identifiquen los roles necesarios para generar el proyecto y hagan esa breve presentación de cada uno de los roles de ese equipo desarrollador. El punto 5.4 pues hablan sobre herramientas de gestión seleccionadas para el desarrollo del proyecto. El punto 6 tiene que ver con el concepto gráfico del sitio web, imágenes, fotografías, iconos, símbolos, fuentes tipográficas y otros elementos sobre el layout del sitio, sobre la estructura, la composición. Al día de hoy, ustedes ya deben tener o tienen una aproximación sobre la estructura del sitio web. Quienes han tenido mayor éxito en el desarrollo, por ejemplo, del instrumento de investigación, se ha reflejado claramente que ya han identificado cuántas y cuáles son las secciones del sitio o que proponen o que bocetan, imaginan con respecto al sitio.
El punto 6.5 corresponde a un boceto comprensible de cada sección del sitio. Ya el punto 7 tiene que ver con el contrato y las condiciones contractuales, dentro de las cuales la más importante, como veíamos en propuestas exitosas, es el presupuesto, qué vale el desarrollo de nuestra propuesta y qué vale el desarrollo de nuestra propuesta y en qué consiste los principales desembolsos que se deben hacer para generar el producto. Finalmente, la parte número 8 tiene que ver con la validación de la propuesta con el cliente, dentro de cuales está pues una acta de validación. En la acta de validación pues se exponen los principales elementos que corresponden a la solución. Puede hacerse a nivel de una lista de chequeo o especificando de otra manera las principales características del sitio, garantizando que el cliente las acepte. Es decir, la validación tiene que ver ya con otro proceso de acercamiento al cliente, donde se le indica, bueno, estas son las características identificadas para el sitio, y se deja el espacio para que él confirme que efectivamente así lo son. Bueno, estos elementos es una lista aparentemente grande, pero para que no se van a preocupar todavía, vamos a ir explicando los principales elementos de este listado. Partiendo del número 1, título del proyecto. El título del proyecto debe ser claramente descriptivo del alcance y debe describir el problema a solucionar y ser coherente con el objetivo general del proyecto. Normalmente, recuerden que nuestro objetivo general es el diseño y desarrollo, o el desarrollo de un sitio web para una MIPYME. Entonces, ese título debe ser coherente con ese objetivo, con ese alcance. Para el caso, presentamos el siguiente ejemplo. Diseño y desarrollo como título. Diseño y desarrollo de un sitio web para el supermercado La Carestía. Y importante destacar acá. Que es un sitio web, no es una página web. De manera reiterada, en varias evidencias anteriores se les ha invitado a que reconozcan la diferencia de alcance entre lo que es un sitio web y lo que es una página web. Ejemplo tipo, reiteramos, para un título del proyecto puede ser diseño y desarrollo de un sitio web para, y nombra la empresa, o desarrollo de un sitio web para, y escriben el nombre de la empresa. ¿De acuerdo? Es decir, sencillamente van a cambiar unas palabras y el título ya lo tiene. Número 2, requerimientos del cliente. Aquí se deben presentar los resultados obtenidos en la investigación. ¿En cuál investigación? Bueno, en las técnicas de recolección de la información, bueno, o en la del instrumento de investigación. Recuerden, aquí ya hicieron un instrumento de investigación
desarrollaron el instrumento y se aplicó el cuestionario obteniendo unos resultados. Entonces vamos a presentar en ese momento dichos resultados. Siguiendo. Importante esos requerimientos del cliente, hacer una síntesis donde se presenten los aspectos más significativos, se haga una descripción de las necesidades y oportunidades que puede aprovechar el cliente en el mercado a partir del diseño y desarrollo de un sitio web. ¿De acuerdo? Ojo, reitero, requerimientos del cliente deben presentar una descripción con los aspectos más significativos donde se relacionen las necesidades y oportunidades que puede aprovechar nuestro cliente en el mercado a partir del diseño y desarrollo de un sitio web. ¿Qué elementos se incluirían dentro de esos requerimientos del cliente? Entonces, requerimientos en cuanto a servicios que puede brindar el sitio, requerimientos técnicos, requerimientos de contenido y su creación, requerimientos en e-commerce, requerimientos en diseño, requerimientos en cuanto a navegación y usabilidad, requerimientos en cuanto a SEO, requerimientos en cuanto a social media, entre otros. Aquí hicimos un listado exhaustivo. Importante que en este momento ya logren identificar con precisión cuáles de ellos son más importantes en relación con el producto multimedia que estamos ofreciendo. Más adelante les vamos a compartir un ejercicio desarrollado por unos compañeros de fichas de grupos anteriores para que la tengan en cuenta y se inspiren. Bueno, con respecto a la presentación de la solución, recuerden que aquí aplica el concepto de creatividad y también hablamos de que una imagen vale más que 1000 palabras, pero siempre y cuando esa imagen sea consistente, tenga un alcance y tenga un significado. No es pegar imágenes por pegar, sino lograr construir una imagen con significado. ¿Hacia dónde va este mensaje? Si ven ustedes, por ejemplo, una persona X, aquí está la fuente de referencia, hace la presentación de la solución y utilizó como elemento de referencia este árbol. Y a partir de este árbol logró una imagen significativa donde presenta la solución, comparte de una manera creativa, llamativa e interesante. Bien, entonces, por ejemplo, esa persona habla dentro de eso, una rama corresponde al diseño gráfico, otra ramita principal al desarrollo web, otra rama al contenido, al proyecto y su contenido, una rama habla sobre el SEO y de ella sería lo de comercio electrónico, otra ramita muy importante, diseño web, y pues en general, como es evidente, pues
esta construcción presenta una estructura del sitio y lo que podemos o le estaremos brindando a nuestro cliente. ¿En qué consiste la presentación de la solución? La presentación de la solución básicamente consiste en describir la estrategia que se proyecta para resolver la situación del cliente. Como les indiqué anteriormente, aquí se deben mencionar las acciones más importantes que se planean llevar a cabo en la propuesta. Aquí podemos también valernos, por ejemplo, de una línea de tiempo. La presentación de la solución para ustedes, bueno, hace 2 semanas hicimos en el tema de la presentación, les compartimos diferentes esquemas donde se presentan cómo construir o cómo hacer un grafo, una imagen, la presentación de la solución. Nosotros aquí podríamos también utilizar una línea de tiempo, reitero, que permita llevar las acciones más importantes y pues como valor agregado los tiempos estimados para su desarrollo. Lo pueden hacer y no necesitan elementos, bueno, perdón, ustedes ya tienen un elemento base que se desarrolla o que a partir del proyecto formativo. Y entonces, por ejemplo, ustedes ya saben 4 elementos base para construir esta presentación de la solución. Es pues básicamente las 4 fases que constituyen el proyecto formativo. Es un elemento, un insumo útil para esta parte. Continuemos. Punto número 4. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos como empresa desarrolladora? En este aspecto o en este apartado se deben resaltar las capacidades y fortalezas que tiene el equipo desarrollador en el mercado multimedia. Clientes, experiencia, trayectoria, proyectos. Como este es un ejercicio simulado, pues acá tenemos que proyectar o imaginarnos como una institución, como una organización que oferta productos multimedia y proyectamos pues ese imaginario en nuestra oferta. El quiénes somos lo podemos presentar de una manera sobria a través de, por ejemplo, de un modelo de carta que nos haga la presentación de nosotros como institución, como marca. También aquí no partimos de cero. Recuerden que anteriormente en la primera noticia hablamos de que no éramos Espera. Se partió el cuchillo. Ay, Joana Rodríguez, por favor. Perdón. Cuidadosa con el micrófono. Gracias. Bueno, le estábamos hablando entonces quiénes somos. Nos vamos a presentar y vamos a exponer nuestra propuesta de valor. Nuestra propuesta de valor consiste en comunicar de manera objetiva y precisa las ventajas que el proyecto puede aportar al cliente. Ventajas como la fidelización, el precio, la novedad, calidad, conveniencia, marca, fortalecimiento de la marca, fortalecimiento del desempeño empresarial, reducción de riesgos, reducción de costos, entre otros aspectos. Aquí los vamos a mencionar de una manera más detallada. Esta propuesta de valor, como bien indicaba el gráfico anterior,
tiene elementos tales como el precio. Ejemplo de ello, ofrecer soluciones similares a las de la competencia a menor precio. La novedad, satisfacer necesidades no identificadas anteriormente. La calidad, ofrecer un nivel de calidad superior al de la competencia. La conveniencia, facilitar la vida al cliente. La marca, garantizar la representatividad del desarrollador. Desempeño, garantizar desempeño superior al de los competidores. Estos elementos no es necesario que los escribamos todos, sino que identifiquemos aquellos que más valor tienen al cliente y cómo debe reflejar la solución o cómo la solución puede ver potenciados estos elementos. También puede ser la reducción de riesgos o la reducción de costos, el diseño o la customización, que consiste básicamente en ofrecer soluciones a la medida. Les hablaba anteriormente en el quiénes somos. Podemos hacerlo de esta manera, a través de una carta de presentación. Es un elemento sobrio y acá lo hacemos formato tipo carta. Supone que va firmada por el gerente de la empresa, en este caso, o el director del proyecto. Entonces acá la carta va dirigida a los señores de ACM Consultoría y Construcción. Y respetados clientes, presentamos a nosotros nuestra propuesta comercial, manifestando nuestro gran interés en la ejecución del proyecto y nuestro ánimo de participar con los mejores recursos de nuestra empresa para asegurar el éxito de la misma. Y ahí viene la propuesta de valor que brindamos a nuestros clientes. Algunas de las razones por las que nos eligen son las siguientes: respaldo, proyectos a la medida, soluciones integrales, experiencia, garantía y reconocimiento. ¿De acuerdo? Ahí le resumí estos párrafos. Sexto aspecto a considerar, bueno, condiciones del contrato. Aquí se ven, pues, detallar aspectos básicos del contrato a través del, oportunamente a través del sitio del WhatsApp. Les compartiremos un modelo de contrato para que lo tengan como base. Lo pueden adjuntar al documento principal como un anexo. Pero aquí, en este punto particular dentro de la propuesta, no es necesario que incorporemos todo el contrato, no. Detallar los aspectos más significativos, más importantes de las condiciones contractuales. Todos esos aspectos que detallan la inversión, las garantías, plazos de entrega, formas de pago, descuentos y validez de la oferta. Las condiciones del contrato pues también deben detallar de pronto anticipos, cómo se negociará. Para ello es importante que ustedes hagan una investigación, reconozcan un valor aproximado de cuánto vale una solución similar en el mercado. Eso es muy importante, por eso es necesario también que lo hagan de una manera muy rigurosa. Que sepamos cuánto vale una solución similar en el mercado. Y acá hago una cuñita, un paréntesis,
una de las principales dificultades que tenemos cuando como profesionales nuevos, al momento de salir al mercado, es reconocer cuánto valen el producto que estamos vendiendo, el servicio. En este sentido, pues la mejor herramienta para evitar esos embrollos a futuro es tener, sondear el mercado, averiguar previamente e investigar, para de esta manera estar preparados frente a esas coyunturas. Bueno, entre las condiciones del contrato también se especifican otros elementos como la fecha de inicio y finalización del proyecto, etapas para la realización del proyecto y principales entregables. Reiteramos, aquí y a lo largo de la propuesta debemos, a través de la descripción, a través del documento, generar elementos significativos que evidencien que le estamos brindando un producto que permite satisfacer de manera idónea una necesidad. Aquí hay una breve síntesis de los elementos contractuales de un proyecto. Aquí se habla, empiezan por el cuadro de la esquina superior izquierda, el presupuesto, desagregan los principales conceptos. Voy a aumentar unos para enfocar esta tabla. Perdón. Entonces acá hicieron un presupuesto desagregado, ponen el valor total, ponen un tiempo. Bueno, nosotros nos vamos a demorar un poquito más. Hacen un concepto de los valores que se están cobrando y presentan un valor final. Luego de ello presentan la forma de pago. Entonces dice 30% una vez aprobada la propuesta, una vez aprobada y firmada la propuesta, y el 70% al finalizar el proyecto. Y hacen pues una aclaración donde indican los valores monetarios descritos en esta propuesta incluyen IVA. Y luego hablan de unos entregables: manual de uso, capacitación y un backup. Luego de ello hablan de un soporte de garantía, y entonces dice soporte de garantía, solución de errores de navegabilidad, comunicación con proveedores de hosting, comunicación con proveedores de correos en línea, solución de fallas sin maquetación, solución de funcionalidad general del sitio web. Y mencionan finalmente un tiempo de respuesta. Como ven, presentan aspectos significativos de las condiciones contractuales. Reitero acá, insumo para construir esta parte de la propuesta, pues es un contrato, pero entonces nosotros no vamos a copiar todo el contrato, sino las cláusulas, los elementos más significativos. Por ejemplo, quién es el contratante, quién es el contratista, reitero, el valor, la forma de pago, actividades o fases principales, tiempos, garantías, entregables, entre otros. Bien. A grandes rasgos, este es el contenido de la propuesta. El profe Álvaro
Más adelante nos va a hablar sobre el concepto gráfico de color, de imagen, de isotipos, logotipos, maquetación, boceto, distribución. Para que lo tengan en cuenta. Profe Álvaro, ¿Sí, mi profe? ¿se tiene algo que agregar con respecto al tema de maquetación y el concepto gráfico? ¿O lo Sí, presentamos más profe, adelante? pues hay, digamos que como preámbulo, pensando en la posibilidad de generar una sesión específica sobre el aspecto técnico que es precisamente el concepto gráfico. Sin embargo, pues voy a establecer un preámbulo en lo que tiene que ver como con la propuesta a nivel de documento. Y es que en esta propuesta gráfica, y hago un paréntesis bueno, no grande por lo extenso, sino por lo importante. Y es que esta evidencia involucra, obviamente, una propuesta bajo un modelo académico, ¿sí? De simulación, como muy bien explicaba el profe Jaime. Desde esa perspectiva, una de las cosas convenientes en el entorno real del desarrollo es que cuando se está negociando el proyecto con el cliente, no es conveniente presentar ideas y conceptos visuales mientras no se haya firmado un contrato, porque se corre el riesgo que el cliente diga, no, no me interesa, y se quede con una noción, con una idea que aun cuando se le haya mostrado, digamos, a través de un documento, pues muy fácilmente él puede llegar a tener la suficiente capacidad como para memorizar ciertos elementos conceptuales que realmente son los que estarían dando la base de solución. Y eso es un riesgo bastante importante. Sin embargo, vuelvo y digo, como se trata de un ejercicio académico, en esta propuesta conceptual y gráfica, el aspecto más importante en esta propuesta, y como vieron ustedes los ítems, en este concepto gráfico se involucran el concepto relativo a qué características tendrían las imágenes, las fotografías e ilustraciones en términos del estilo, por ejemplo, en términos de los personajes, modelos, actores que estarían presentes dentro de estas imágenes, que estarían presentes en estas imágenes, lo que uno coloquialmente conoce con el término de casting, ¿sí? ¿Cuáles serían las características de este casting de personajes? ¿Cuál sería la intención comunicacional fundamentalmente de este conjunto de imágenes, fotografías e ilustraciones? También las características conceptuales iniciales de los iconos, símbolos y cualquier ayuda gráfica que desde el punto de vista comunicacional permita facilitar el entendimiento del contenido del sitio web o la aplicación. El concepto gráfico de las fuentes tipográficas, esto significa esencialmente qué fuentes tipográficas se elegirían, o en un parámetro un poco más general, qué familias de fuentes, y desde el punto de vista, reitero nuevamente, comunicacional, qué implicaciones tendría a nivel de concepto. Esta parte de concepto gráfico voy a explicarlo tan pronto termine esta explicación del ítem número 6 del concepto gráfico. Y este concepto gráfico, todo este conjunto de descripciones del concepto gráfico, obviamente en cierta forma conllevan, digamos que dos dimensiones de expresión. Una es el texto, qué es lo que yo quiero, cuál es mi concepto gráfico expresado a través de una serie de textos, y un concepto gráfico que también se expresa y se suele expresar también a través de imágenes a nivel de ejemplo de lo que se quiere hacer. Reiterando dos cosas. Primero, los derechos de autor, súper importante, es decir, si las imágenes son de X o Y persona. Y dos, sobre todo, dando claridad
que son una expresión de lo que se quiere hacer, mas no son las imágenes en concreto que van a formar parte del sitio. Estos elementos aún no estarían diagramados en el punto 6.5 que se llama boceto comprensible, que se iniciaría bajo una técnica, una metodología que se llama wireframe. La razón por la cual no se haría desde este primer nivel es por la seguridad de lo primero que les comentaba en ese paréntesis que hice primero, y dos, porque metodológicamente hablando, el wireframe es un primer nivel en el que se explica y se le define al cliente los aspectos funcionales del sitio, sin entrar en detalle de cómo van a estar dispuestos los elementos gráficos, sino funcionalmente la arquitectura de información, la estructura de composición del sitio, no pensando en colores, imágenes, qué tipografía, sino cómo se va a distribuir el contenido para que desde esta perspectiva se comprenda de qué manera se ha fijado, por decirlo de alguna manera, el concepto en términos de lo que ya se estableció con respecto a los requerimientos del cliente, con respecto a las características del grupo objetivo, con respecto a los planteamientos estratégicos de la solución. Es decir, lo que yo hago o lo que se hace con este wireframe es concretar todos esos aspectos en una imagen o una serie de imágenes en realidad que me van a hablar de cómo se va a construir de base el sitio web. El wireframe lo que permite establecer es la arquitectura del sitio sin centrarse en lo gráfico, porque a ese nivel aún no es importante, y porque realmente lo que determina es la funcionalidad, el flujo de información y en términos generales todos los aspectos de usabilidad y navegabilidad del sitio. ¿Sí? ¿Qué es lo que se pueden establecer dentro de esta propuesta de wireframing? Entonces, dentro de esta propuesta de wireframing, lo que se establece para dar claridad a lo gráfico es utilizar, por ejemplo, notas que describen específicamente esas características gráficas sin llevarlas a cabo de cada uno de los elementos visuales que van a estar presentes en el sitio. Ahora, aquí vean que hay una parte del concepto, boceto comprensible de wireframe de cada sección del sitio, utilizando un esquema de diagramación de flowchart. Bien, aquí el flowchart, ¿qué es? Es una técnica. Es una, Hágale, siempre real, siempre real. No muchachos, por favor, prestar atención a sus micrófonos. Bien, esta diagramación de flowchart básicamente es una diagramación de cada una de las secciones, pantallas, páginas del sitio web que se diagraman de tal manera que se hace como una cuadrícula con cada una de estas imágenes, dando a entender la estructura del sitio y vuelvo y digo su arquitectura de información, sus características funcionales, cómo va a ser la interacción, y con noticas explicar precisamente esos aspectos gráficos. Técnicamente estaríamos combinando una primera metodología que en efecto es la de wireframe, en combinación con lo gráfico que de manera tradicional no se hace de esta manera como lo estoy describiendo, pero teniendo en cuenta que se trata de un ejercicio académico y desde esta perspectiva lograr entender la relación de lo gráfico con lo funcional de un sitio web, pues se está estableciendo esta metodología, pero es importante que tengan en cuenta que no es lo tradicional. Sin embargo, abro comillas, la metodología de desarrollo existe un estándar internacional que hacen la gran mayoría de estudios, pero siempre habrán elementos de mejora o la aplicación de modelos de mejora que necesariamente involucrarían de pronto cualidades del proceso de desarrollo que las aplica el estudio de manera específica. Hay que tener en cuenta, y hago un paréntesis muy importante, y es que parte del aspecto de solución que se propone, que se explica al cliente, pero que involucra el proceso interno de desarrollo, es la metodología precisamente de desarrollo que se implemente. Estas metodologías de desarrollo dentro del desarrollo multimedia y web
obedecen en parte a las metodologías un poco más generales, que es el desarrollo de software. Sin embargo, si ustedes recuerdan las sesiones que se han hecho con respecto a la identificación de las características de las aplicaciones móviles, por ejemplo, de los navegadores, de las plataformas de desarrollo, es ese contexto precisamente específico que entra a determinar la manera como se lleva el proceso de desarrollo del sitio web desde lo técnico, y es precisamente el uso de uno u otro esquema de framework, y desde ahí, pues obviamente la implementación de otras elementos técnicos en ese proceso. Entonces, importante tener en cuenta, ya enfocándonos en lo gráfico, vuelvo y digo, la idea sería realizar una sesión un poco más extensa y que involucre la simulación del desarrollo conceptual gráfico de una propuesta, pero por ahora, como vuelvo y digo, como es un preámbulo, voy a citar lo siguiente. El concepto gráfico, por tradición, digámoslo de esa manera, por tradición, involucra la formulación a través de un lenguaje retórico de la solución que uno ha establecido desde antes, cuando lo hizo de manera estratégica. Voy a poner un ejemplo para que sea claro por ahora esta parte de ese desarrollo conceptual y cómo todo lo demás se relaciona. Supongan ustedes que el cliente que yo tengo es un fotógrafo publicitario que ha trabajado durante muchísimo tiempo como fotógrafo publicitario y es reconocido en el contexto, en el medio, como eso, como un fotógrafo publicitario. Este señor tuvo la idea de cambiar su vida, de cambiar su orientación profesional, de cambiar todo su trabajo y pasar de ser un fotógrafo publicitario a ser un fotógrafo artístico, eminentemente artístico. ¿Qué significa esto? Significa que su grupo objetivo cambia notoriamente. Ya no son las agencias de publicidad, sino son aquellas personas o entidades que estarían interesadas en adquirir sus fotografías desde ese uso y desde ese contexto del arte. En ese concepto gráfico que él quiere evitar que se note es precisamente su pasado o su relación con la fotografía publicitaria. Entonces, ¿qué puede ser parte de ese desarrollo de concepto gráfico? Resulta que él, como fotógrafo publicitario, tenía una marca, y esa marca era un logosímbolo elaborado con una herramienta vectorial, X. Y como fotógrafo artístico, él nunca había pensado, o por ahora no había pensado, en cómo establecerse él como fotógrafo artístico con una marca. Entonces, aquí, como desarrollador, la propuesta que yo le haría como concepto gráfico de base, que es a lo que va mi ejemplo, es que todo va a estar desarrollado, argumentado visualmente, discursivamente, desde la perspectiva de lo conceptual que es el arte, la fotografía artística. Cuando digo conceptual me refiero es que ya no se trata del rostro de la mujer que está mostrando un producto, sino se trata del rostro de la mujer que expresa un sentimiento, una emoción. Y por lo tanto es una imagen muchísimo más subjetiva y que se puede prestar para interpretaciones muy libres, pero sobre todo, y fíjense en la expresión que voy a utilizar, mucho más humanas y ligados precisamente con la humanidad y con esa, más que subjetividad, con esa espiritualidad de las personas, porque eso es lo que él en su filosofía como fotógrafo artístico quiere mostrar en las personas. ¿Cuál es la solución desde la marca? Obviamente aquí hago aclaración, ustedes la marca de sus clientes no la van a desarrollar, pero en este caso es hipotético, digamos que se empezaría desde ahí. En el caso del ejemplo que les planteo. Entonces, en este ejemplo, su marca es la firma de esta persona. Una marca es su firma escrita, elaborada con una plumilla con tinta china. Desde ahí se empieza el concepto.
y está acompañada como elemento de marca siempre fotografía en blanco y negro de él y su relación con su entorno más íntimo, porque la base de su, de su, de su pensamiento en cuanto a la fotografía artística es la visión que él tiene precisamente íntima de el mundo, el universo, todo este tipo de elementos que lo inspiran a él y que lo hicieron cambiar su propósito de vida de ser fotógrafo publicitario a ser fotógrafo artístico. Ese concepto que yo les estoy hablando inicia con la idea de plantear la marca desde la firma personal hecha a mano con tinta china. ¿Por qué razón? Porque nos estamos remitiendo a elementos muy característicos de la manualidad que implica hacer arte, y una de las técnicas artísticas más antiguas que existe es curiosamente y precisamente la caligrafía. Entonces, desde esta firma y desde esta idea de utilizar fotografías en blanco y negro como marca, entonces surge la idea de que el sitio web se va a caracterizar por mostrar su trabajo artístico a manera de galería, involucrando la imagen en una gran escala y siempre mostrando, a diferencia de muchos fotógrafos artísticos, mostrando precisamente aquello que lo inspiró para generar la imagen, para que el espectador del sitio web tenga a la mano no solamente la imagen que está apreciando, sino una expresión del pensamiento y del sentimiento del artista. A diferencia de la fotografía publicitaria, en donde básicamente la descripción de la imagen es el cliente, el anunciante, la técnica y otra serie de cosas que dan contexto a la imagen y que tienen un cierto nivel de frialdad. Él lo que quiere es todo lo contrario. Entonces, a raíz a raíz de la firma, se empieza a pensar en un concepto gráfico que involucra la relación íntima de la fotografía, el fotógrafo y su objetivo, o sea, aquello que él fotografía, ¿sí? Es básicamente la relación emocional, personal e íntima que él sostiene con el mundo. Esa es la base del concepto gráfico. Es una expresión en texto que yo puedo escribir entre comillas y decir, concepto gráfico nace a partir de la firma del artista en plumilla y tinta china, en donde se sugiere un contacto íntimo entre el artista y la fotografía, entre el artista y el mundo, que es el objeto de su pensamiento artístico, de su corriente artística. Eso que yo acabo de decir es el concepto gráfico. Fíjense que no dije, no, es que los iconos van a ser verdes con amarillo, no, es que todo va a ser elaborado, no, no. Partí de un discurso que es la verdadera base de ese concepto gráfico. Voy a poner un ejemplo ya con algo no tan artístico, con algo real. Al revisar, por ejemplo, los sitios web eminentemente corporativos, como por ejemplo corporativos y comerciales, como por ejemplo las páginas de Coag, de empresas de ropa, compañías de ciertos productos, como ciertas bebidas como Coca-Cola, como Pepsi, ustedes se van a dar cuenta que el concepto gráfico se liga mucho con tres cosas. Uno, los colores corporativos, o sea, los colores de la marca. Dos, el mostrar imágenes con personas en actitud de consumo, o sea, tomando gaseosita. Y tres, estas imágenes en conjunto con los colores y en conjunto con ciertos textos, mostrando en algunos casos, no siempre, en algunos casos, un producto directamente relacionado con el público objetivo en cuanto a su estilo de vida, ¿sí? Y en cuanto a ciertas tendencias actuales de la interracialidad, es decir, digamos que buscando diferentes personas de diferentes grupos étnicos, diferentes edades, que muy claramente le permiten tener o involucrar un discurso de contacto personal, íntimo y familiar entre la marca y las personas. Por ejemplo, Coca-Cola es muy familiar, muy de la casa, de mostrarse en un contexto en donde yo estoy con mis amigos y es un amigo más. La Coca-Cola es un amigo más. La ropa, en algunos casos, como marcas como Coag, generalmente las fotografías están muy ligadas
al estilo de vida en cuanto a las relaciones sociales del grupo objetivo. Entonces, fotografías en donde se muestran los muchachos en una fiesta, se muestran de pronto en un cierto nivel de intimidad. Curiosamente, si uno mira otras empresas de ropa, va a haber más o menos el mismo concepto, es decir, la relación social de las personas, pero bajo un concepto que está de pronto ligado, por ejemplo, con la sobriedad, en el caso de Arturo Calle. Entonces, en este ejemplo que yo puse y esto que estoy ejemplificando, les estoy diciendo que el concepto gráfico no inicia especificando características de color, qué tipografía, sino primero una frase, puede ser una palabra o una serie de palabras, generalmente, y en este sentido, por eso, como les decía el profe Jaime, es importante de que tengan en cuenta que lo que ustedes hicieron como evidencias previas van a ser los ingredientes, es porque las encuestas realizadas con esa pretensión de indagar tendencias, opiniones, gustos, les van a dar una noción de cómo percibe la gente a la empresa y desde esa perspectiva, yo cómo puedo reunir todos esos atributos positivos de la empresa, todas esas percepciones positivas que tiene la empresa y empezar a generar un concepto. Lo que yo les decía del fotógrafo es, asumiendo que fuese así, es a través quizás de una investigación que yo realicé con el fotógrafo, ¿sí? Entonces, con ese fotógrafo me dio esas nociones, al mismo tiempo investigué y me di cuenta precisamente de esa, primero de esa percepción que él desea tener con el público, dos, quiere diferenciarse de su pasado y tres, ya tiene muy claro cuál es digamos, como el concepto que quiere tener nuevo con las personas. Entonces, todo ese concepto gráfico se plantea a nivel, vuelvo y digo, palabras, frases, un párrafo, y a partir de ahí empiezo a determinar cuál va a ser el concepto de cada elemento gráfico que va a estar presente. Por ejemplo, este es un fotografía artístico que trabaja la imagen en color, la imagen en blanco y negro, por supuesto. La obra en sí, que es la fotografía artística, no involucraría ese diseño gráfico, pero quizás sí su presentación. Entonces, por ejemplo, el fondo sería paredes lisas, estilo constructivista, o sea, madera, concreto, todas con un passepartout, dando la apariencia de estar puestas en un museo. Cuando yo observo, veo siluetas de personas que se mueven como si estuvieran admirando la obra, que me sumergen a mí en un escenario parecido, vuelvo y digo, a un museo. Eso es, por ejemplo, eso digamos, ahí estoy hablando de cómo se presenta la imagen, del fondo. Los colores serán siempre oscuros o grises cálidos o grises fríos. Uno dirá, uy, ¿cómo así, profe, que grises cálidos, grises fríos? Eso se los contaré después, que me van a permitir generar un efecto visual que se llama contraste simultáneo, pero al mismo tiempo darle una atmósfera al sitio. Las tipografías, se va a construir una tipografía a partir de la caligrafía del artista. Por ejemplo, los iconos siempre serán construidos a partir de formas geométricas dibujadas a manos por el artista. Ahí les acabo yo de decir el concepto gráfico, lo personal, lo hecho a mano, esa intimidad del artista con su contexto, se lo estoy mostrando, se los estoy expresando, cómo se aplica eso en el concepto gráfico de todos los elementos que van a estar presentes. De esa manera, yo puedo establecer primero con un texto, me puedo demorar lo que sea, puedo escribir lo que sea, obviamente uno va puliendo y va editando un poco voy a decir una expresión, perdón por la expresión, ese carretazo, lo digo en el buen sentido de la expresión, pero ese concepto gráfico primero se define así. Aquí, y para finalizar, voy a utilizar una palabra que ha sido uno de los temas de discusión más grandes en Latinoamérica, dado que nosotros tenemos, en Hispanoamérica, perdón, y es que tenemos de todos modos una herencia tal que no nos ha permitido en una gran medida y una gran dimensión generar un discurso propio, sino que cogemos discursos ajenos de terceros y tratamos de adaptar a nuestros discursos. Entonces, aquí la base del concepto gráfico es poder emitir un discurso, es la filosofía de la empresa, los valores de la empresa, todas esas características y atributos de la empresa, poderlos convertir en un discurso, en una noción de
cómo ejerzo el oficio, eso en el caso del cliente, desde esa perspectiva, qué elementos gráficos, qué expresión gráfica me puede permitir decir las cosas de esa manera y desde ahí establecer un discurso gráfico. Un ejemplo real, Arturo Calle, si ustedes ven la tipografía, Arturo Calle es una tipografía elegante, no es rimbombante, no es extremadamente decorada, pero es bastante contundente, es el nombre de la persona, Arturo Calle. Si ven ustedes tipografías como por ejemplo Coca-Cola, estamos hablando de un producto que fue elaborado primero como un jarabe para la tos, más viejo que la moda de andar a pie, tiene cerca de 200 años, más o menos fue creado en 1870 y pico, la verdad no recuerdo con seguridad, ofrezco mis disculpas por esa falta de claridad, pero aquí a lo que remito es que para el momento esa tipografía en la que está escrita la palabra, el nombre de Coca-Cola, era tal cual en ese momento una tipografía que estaba de moda. Es una tipografía relativamente decorada que viene precisamente de ciertos conceptos del arte del momento, de cierta herencia nativa de Europa, por ejemplo, que dieron origen a esa tipografía. ¿Por qué se sigue usando? Porque uno de los aspectos más importantes que tiene Coca-Cola como marca es esa relación personal, no industrial, personal con el grupo objetivo. Es una marca antiquísima, esa botellita pequeñita que de pronto ustedes han tenido la oportunidad de ver en cristal se llama la botella Atlanta. Eso forma hoy en día, por ejemplo, parte de la marca. Lo hizo también hace muchos años, la botella era parte de la marca, hoy en día también forma parte de la marca. Entonces, ese concepto gráfico lo expresamos a través de un texto, lo vamos definiendo a nivel de texto en cómo hace la tipografía, los iconos, y en ese wireframe vamos a pensar que nos vamos a preocupar en cómo van a ir los iconos, en qué posición, en dónde van a ir, cómo se van a presentar las imágenes, cómo se va a presentar la cabecera, el slide, el site que usualmente es como una especie de espacio a la izquierda, que puede haber uno a la derecha, la zona de contenido, el footer, en fin, según la estructura que nosotros estemos pensando y pensando en la solución. Ese wireframe, vuelvo y digo, va a ser, lo veremos, vamos a ver ejemplos, es muy geométrico, muy básico, pero a través de esas notas vamos a empezar a decir, hey, esta parte de la cabecera, volviendo al ejemplo del fotógrafo, esta parte de la cabecera que lo vamos a presentar como un rectángulo grande que va a ocupar la mitad de la página, por ejemplo, va a ser básicamente fotografías en blanco y negro, muy relacionadas con la intimidad del artista. No son obras que él quiere presentar, pero son obras en sí mismas, que puede ser retratos de él o cosas así por el estilo. Ahí estoy echando un poquitico más de cabeza sobre el concepto, pero me refiero precisamente a eso. Importante, vuelvo y digo, súper importante, y es lo que da la gran diferencia en el desarrollo web. Aquí hago otro paréntesis y es, ustedes van a darse cuenta en el transcurso de la formación que van a tener la oportunidad de desarrollar sus sitios a partir de diferentes plataformas plataformas de desarrollo. Frameworks, por ejemplo, y de una mirada un poco más amplia, programación o administradores de contenido como WordPress, ¿sí? Digamos que en general existen esos dos universos. Esa programación obviamente involucra frameworks, pero pues digamos que los dejo un poco al margen. Esas dos dimensiones. ¿Qué característica tiene WordPress? Los administradores de contenido, que ya tienen una mano de plantillas impresionante. Y se ha estandarizado tanto que ha hecho que el diseño web haya dejado de ser arte y ahora simplemente es una industria de la repetición y esto es una apreciación muy personal. Sin embargo, cuando se sabe utilizar muy bien, se puede adaptar de una manera maravillosa. O HTML, perdón, programación pura, que ya hace el uso de frameworks y este tipo de plataformas. Desde esta elección de técnicas y tecnologías es que nosotros podemos empezar a visualizar de qué manera hacemos que ese wireframe se pueda desarrollar a partir de ese esquema. ¿Cuál es la recomendación en este sentido que usualmente uno podría llegar a dar en el caso de ustedes que están empezando con desarrollo? De pronto algunos tienen alguna experiencia. Y es que a veces es mejor, si estoy proyectándome al uso de administradores de contenido,
visualizar las plantillas primero para empezar a ver de qué manera recojo alguna, se compra una y se empieza a adaptar, a transformar. O aún así, así sea WordPress, a qué tecnología de desarrollo yo me muevo para poder crear yo mi propia plantilla pensando en que de todos modos voy a usar WordPress. ¿Por qué razón? WordPress como tal no es una plantilla. O sea, no es una plantilla, no de lo que yo veo, no de esa plantilla visual donde aparece el texto de tal manera, no. Simplemente que es la manera como esa aplicación se me presenta. Pero de base tiene como 3 plantillas cuando uno la instala, pero de base es un administrador de contenido. Puedo con aplicaciones como Pingrow hacer una plantilla específica para, como yo quiera, para WordPress y que me funcione perfectamente en la aplicación de WordPress. Todo esto que les estoy hablando de contexto de que el framework, que no sé qué, es esa base tecnológica que ustedes la estarían mencionando en recursos, que es la que estaría definiendo precisamente la manera, las técnicas, las herramientas tecnológicas de desarrollo que yo estaría implementando para precisamente desarrollar este sitio web. Si me preguntan, podría existir una divergencia entre cuál de los dos aspectos es más importante, si lo técnico, es decir, el framework, la plantilla, WordPress, Drupal, no sé qué, o la parte visual, estética, gráfica del sitio. Por la economía que comprende en cuanto a tiempo, dinero, la opción de las técnicas de framework, los CMS, pensándolo desde esa perspectiva, podría decirse que resultan siendo lo más conveniente. Pero si yo quiero generar una diferencia radical desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista estético incluso, definitivamente eso entra a un segundo plano y lo más importante es que se desarrolle un concepto visual, gráfico, obviamente funcional, contundente, y lo demás entra a estar supeditado a que se haga lo que yo pida. Voy a pensarlo de la siguiente manera. Yo diseño la casa como yo quiera y me encargo de encontrar al ingeniero que sea capaz de hacerla. ¿Sí? No al revés. No me someto a que yo piense en hacer mi casa como el ingeniero diga que lo puede hacer o que se debe hacer. ¿Sí? Entonces, esas dos perspectivas es importante que ustedes las visualicen, obviamente no solamente en el contexto de la formación, sino en el largo plazo. Entonces, eso sería el preámbulo que quería darles del desarrollo del concepto gráfico. Vuelvo y digo, la idea es que hagamos una sesión en donde se pueda explicar de una manera un poco más gráfica, de una manera un poco más visual e incluso más procedimental sobre ese desarrollo gráfico de cada uno de los elementos. Digamos que a manera de presentación, cuando hablaba del wireframe y el flowchart, se van a dar cuenta que la técnica en sí es muy sencilla y es una técnica que empieza a escalar en niveles de presentación muchísimo más detallado. El wireframe se le llama también, eh, o está del concepto del prototipado como un nivel de prototipado de bajo nivel o de baja calidad, si lo quieren llamar de esa manera. Y sigue uno un poquito más complejo, que es mockup, y sigue uno un más complejo, que es el mockup o el prototipo interactivo. Pero digamos, estos son niveles, y este que desarrollaríamos sería el primer elemento conceptual del desarrollo del sitio. Entonces, eso era lo que les quería aclarar con respecto al concepto, al desarrollo del concepto gráfico. Me atrevo a decir que en conjunto con todo el desarrollo que les decía el profe Jaime, empieza la parte más deliciosa, que es esto, generar la propuesta. Esta evidencia de propuesta es lo más delicioso, primero porque involucra todos los aspectos, e involucra ese pensamiento artístico, ese pensamiento como desarrollador, ese pensamiento como emprendedor. Entonces, esa parte me parece deliciosa porque uno empieza a entender cómo todo se junta y cómo todo lo que yo haga a partir de esta evidencia empieza a convertirse en una solución importante, integral y pertinente para el cliente. Entonces, espero que les haya gustado mi pequeña intervención y les agradezco mucho
su atención. Vale, profe Álvaro, entonces, bueno, ya la próxima semana, de acuerdo con un cronograma, muy probablemente estaremos invitándoles a seguir fortaleciendo el aspecto gráfico, el concepto técnico de su proyecto. La invitación que hoy nos hace el profe Álvaro es ideal para que nos adentremos en esa parte de la propuesta. Bien, muchachos, a continuación reiteramos uno a uno los elementos que se componen o que hacen parte de la evidencia que se propone para esta fase de la formación. Como bien lo indica su nombre, la evidencia consiste en elaborar la propuesta del proyecto a través del análisis de los requerimientos obtenidos. Esta evidencia es de carácter colaborativo. Se desarrollará en los equipos de trabajo previamente constituidos. Para su desarrollo se recomienda, como siempre, tener en cuenta el material de apoyo y la información recopilada en más que fases en evidencias anteriores. Posteriormente, se debe presentar la propuesta del proyecto al cliente basándonos en la siguiente estructura. Número 1, título del proyecto, ya les dimos un ejemplo claro. Número 2, requerimientos del cliente. Dentro de él, descripción del problema e identificación de necesidades y expectativas del target. Presentación de la solución, dentro de ello, objetivos y estrategia de solución. Número 4, quiénes somos. Presentación del desarrollador y propuesta de valor. 5, recursos, tiempo estimado, hardware y software, equipo desarrollador, herramientas de gestión seleccionadas para organizar los procesos de trabajo del equipo de proyecto formativo. Número 6, concepto del gráfico del sitio web, imágenes, concepto gráfico de imágenes, concepto gráfico de iconos, concepto gráfico de fuentes tipográficas, concepto gráfico de esquemas de composición, layout, estructura, boceto del wireframe. Y número 7, condiciones del contrato, presupuesto. Número 8, validación de la propuesta y validación aquí. Validación y acta de validación. Antes de... bueno, en resumen, lineamientos generales para la entrega de la evidencia van a desarrollar en equipos un informe escrito en formato PDF, extensión libre, la cual ingresaremos al icono que se encuentra habilitado para el envío de la evidencia. En esta parte, antes de abordar las dudas e inquietudes, queremos compartirles un documento presentado por unos compañeros de ustedes anteriormente, para que lo miremos y nos demos indicio de un buen ejercicio. ¿Me confirman si se ve en este momento? ¿Aló? ¿Se escucha, profe? ¿Sí se ve el PDF? No, profe. No, se siguen viendo las cuadrículas de los usuarios. Déjenme en un momento a ver qué pasó.
¿Me confirma nuevamente? Sí, sí, Listo, señor. profe, ya Ahí está le ahí. Ya se ve el PDF, ahora sí. Sí, sí. El cliente de los compañeros de ustedes era la ferretería Ferranova. Bueno, ellos tomaron una imagen de la empresa, de la fachada, y la incorporaron dentro de ese concepto gráfico de su propuesta. Y como resultado se obtuvo lo siguiente. Entonces, título, diseño y desarrollo de sitio web e incursión digital de la ferretería Ferranova. Listo. Está la portada. Luego aparecen los integrantes del ejercicio. El equipo desarrollador se llamaba en su momento Mae Rabbit Studio Project. ¿Qué otro elemento? Bueno, aquí pues terminamos con la portada. Listo. La tabla de contenido, lógicamente, con los elementos principales que pues anteriormente les mencionamos. De acuerdo a los nuevos lineamientos, pues a esta propuesta se le incorpora los elementos gráficos en el caso de sus fichas. Los demás elementos son muy parecidos, son similares. Permítanme, ya los seguimos proyectando porque es un poco denso el documento. Aquí ya el contenido, título de la propuesta, ya lo habíamos leído, pero acá sin embargo se reitera. Problemática, se describe, luego se plantea el objetivo y la solución. Una vez planteado ello, se pasa a los requerimientos del cliente. Ellos los describieron detalladamente, requerimientos en cuanto a servicios, plantearon, por ejemplo, la creación y elaboración de un sitio web donde donde se muestren los servicios actualmente brindados por la compañía. Requerimientos técnicos, un geolocalizador donde se detalle la dirección y el teléfono de la empresa, entre otros. Requerimientos de contenido y diseño, elaboración de un brochure de la empresa, donde se incluye su trayectoria, experiencias y servicios o productos brindados. Eso como parte, ejemplo, de ese apartado. Requerimientos en social media, entonces ellos hablaron de creación de un sitio web, de un sitio Terranova con enlace a Facebook e Instagram, teniendo un link directo al sitio web. Como les digo, no es necesario que todos los requerimientos, sino que aquellos más significativos sean los que se compartan, se presenten al cliente. Luego, en relación con la encuesta, aparecieron los gustos y preferencias del cliente teniendo en cuenta sus necesidades, hicieron la relación y plantearon cómo se generó esa solución. Entonces, ya hablan de un cuestionario aplicado a 30 personas que tuvo una cantidad de 15 preguntas cerradas de opción múltiple, algunas con respuestas varias, y se realizó a través de la plataforma
Google Forms y se hace la relación de los resultados de los resultados más importantes de la encuesta. Ellos reiteraron un punto adelante sobre la descripción clara y general del problema. Más adelante plantearon de manera llamativa el plano de estrategia de solución, objetivos, alcance y los entregables o productos a desarrollar en cada fase. El tiempo estimado, entonces ellos hicieron una narrativa, hablan de 18 a 20 meses, que fueron pues coherentes con la duración de la etapa lectiva. Luego hablaron de las fases, que pues las fases son similares a las que actualmente se desarrollan para ustedes, las que ustedes conocen. Y más adelante, entonces presentan los recursos humanos, físicos y tecnológicos necesarios para el desarrollo del proyecto. Dentro del recurso humano, pues hablan de los roles involucrados: desarrollador web, director de arte y producción, director o líder del proyecto, diseñador, editor virtual, escritor o guionista, integrador multimedia y programador. Hacen también la relación de los recursos físicos y los recursos tecnológicos. Posterior a ello, hablan de condiciones del contrato y anexaron todo el contrato. Reitero, no es necesario, sino que escribamos los elementos más importantes del contrato. Nosotros más adelante, bueno, en el caso, quien requiera un contrato me escribe y yo con mucho gusto les envío un formato tipo para que lo tengan en cuenta, lo hagan parte de su repositorio de documentos. Aquí vuelvo y reitero o retomando, se hablan de varias cláusulas, se exponen las diversas cláusulas. La idea es que usted las exponga de una manera más concreta. Voy a leer rápidamente las cláusulas, pues el título, ¿no? Primero, el objeto del contrato, pues básicamente es el diseño y desarrollo de un sitio web para Ferranova, la ferretería Ferranova. La cláusula número 2, obligaciones de las partes. Cláusula número 3, cesión de los derechos patrimoniales o derechos de autor. Cláusula 4, duración y entrega de diseño y desarrollo. Cláusula número 5, precio y forma de pago. Cláusula número 6, propiedad intelectual. Cláusula 7, modificaciones al sitio web desarrollado. Cláusula número 8, confidencialidad. Cláusula 9, autonomía administrativa. Cláusula 10, naturaleza del contrato. 11ª, cláusula de compromisoria. Y luego aparece el contratante o el representante legal de Ferranova y el desarrollador, o en este caso sería el representante de la empresa desarrolladora. Posterior a ello, pues hacen quiénes somos. Ellos no le hicieron una carta, sino más bien hicieron un texto donde hablan de la misión, la visión del desarrollador, sus valores y la trayectoria empresarial. También anexan la carta de presentación. Como vemos, pues hay varios aspectos a resaltar en esta propuesta. Se hizo de manera
sistemática, secuencial. Se presentaron elementos gráficos que llamaban la atención sin necesidad de saturar el documento. Se presentaron beneficios de la propuesta. ¿Y qué otro elemento agregaron acá? Bueno, siguieron aquí con las condiciones de pago, formas de pago del que es el contrato, el presupuesto. Aquí se comete un error. Recuerden ustedes que no van a cometer el sitio web, concepto del desarrollo. Bueno, acá hicieron una relación de los principales conceptos y luego el valor total. Asimismo, unos entregables y cláusulas de soporte y garantía. Finalmente, este es el modelo de acta de validación que diseñaron ellos. Aparecen pues, los datos de identificación del acta número 1, formato acta de validación, los integrantes del equipo desarrollador, el representante del cliente, retoma los elementos de acta, la descripción del momento en que se reunieron con el cliente, el orden del día, el resumen anexo y los resultados. Importante pues aquí que se anexe vemos que eso faltó acá, y después sería importante o es importante anexar entre comillas la firma simulada, me refiero a simulada pues una firma tentativa de los representantes de las partes. ¿Y por qué digo tentativa? Pues por el efecto de que no puede uno estar compartiendo su firma así a diestra y siniestra. Pero recuerden que es una simulación que busca ser lo más real posible. Bueno, bien. Ahora sí, una vez presentado este ejemplo, les invitamos a presentar sus dudas e inquietudes en relación con la evidencia. Les escuchamos atentamente, chicos. Bueno. Mientras se van animando, les hacemos una invitación a acudir a los medios formales. Como inicié la presentación, si bien es cierto, hemos tenido dificultades de diverso tipo con respecto al desarrollo de las evidencias, es importante tener en cuenta, entre otras, las siguientes recomendaciones. Número 1, revisar muy bien las guías de las evidencias y el material de apoyo. Número 2, si no participamos activamente de la sesión en línea, debemos revisar detenidamente la grabación de la sesión correspondiente a cada tema. Número 3, debemos acudir oportunamente a través de los diferentes medios de comunicación formales para ponernos en contacto con los instructores y de esta manera recibir apoyo para el desarrollo de las evidencias. De hecho, varios de ustedes se han acercado, pero muchos faltan por acercarse para de esta manera garantizar pautas o aclarar las dudas que tengan específicas en relación con las evidencias. Agregaría una número 4. Antes, o es importante que al momento de
participar de las sesiones de atención o de dudas e inquietudes o de los chats de atención, tengan en cuenta tener un borrador de las evidencias y poderlas proyectar para de esta manera ir revisando uno a uno las observaciones, las recomendaciones, las oportunidades de mejora y de esta manera lograr mayor certeza en la explicación. Ahora sí, nuevamente hacemos invitación a que pueden levantar la mano, pueden aperturar el micrófono o pueden escribir en el chat las dudas e inquietudes que tengan sobre el tema. Bueno, otra recomendación. Como ustedes ven, ya hay un índice tentativo de la que evidencia la estructura que debe tener la evidencia. Valga la redundancia, les pedimos el favor de que lo vayamos haciendo de manera sistemática y reitero, una vez se tenga ya un borrador completo, nos acercamos y pues miramos aquellos aspectos que deban de mejorarse. William, Nilsson, Jenis, Diana Vanessa, Joseph Manuel, Oscar, Mayra, ¿tienen dudas? Reiteramos. Ana, David Ospina, Mayra Carolín, José Manuel, Oscar Andrés, Stewart, por ejemplo, perdón, Stewart lo pongo como ejemplo. Stewart tenía ciertas dificultades en relación con el instrumento de investigación. Nos hicimos 2 o 3 encuentros y se fueron corrigiendo progresivamente el instrumento de investigación. Bueno, dudas e inquietudes, William, Jenis Durán, Juan Diego, Jeffrey Octavio. ¿Tienen dudas, chicos? Bueno, al parecer no. No, señor, hasta ahora no. Muchas gracias. Gracias, Oscar, por la respuesta. Muchos de ustedes vienen o acudieron en representación de sus grupos. Reiteramos, por favor, les escuchamos atentamente. Requerimos hacer encuentros adicionales para ayudarles a resolver sus dudas e inquietudes, pero nos resulta difícil e incómodo obligarles a participar de esos espacios, por lo cual les hacemos la invitación o reiteramos la invitación a que nos programemos en un espacio de reunión que sea conveniente para ustedes. Nosotros tenemos unos espacios particulares que son el de nuestro chat de atención, pero adicionalmente hemos incorporado la estrategia de programar sesiones por grupo con el ánimo de resolver sus dudas e inquietudes. Por favor, acérquense a nosotros, trabajemos colaborativamente, trabajen colaborativamente con sus instructores y de esa manera lograrán ver de manera los resultados esperados. Antes de despedirnos y para hacer el cierre, invito a mis compañeros de equipo, al profe Álvaro, para que despidamos entonces la sesión, luego el profe Víctor y finalmente terminarán conmigo. Profe Álvaro. Muchas gracias, profe. Muchachos, muy buenas noches, que descansen.
Muchas gracias por su asistencia, por su presencia. Por favor, si queda alguna duda, no olviden recurrir a los medios de la plataforma, el correo electrónico, el chat. Por favor, revisar la grabación del video si queda alguna duda. Revisar la guía de aprendizaje, leerla con detenimiento. A veces cuando se revisan las evidencias se hace notorio que no revisan la guía o no la revisan como muy concienzudamente. Entonces, por favor, prestar atención a eso. Les agradezco mucho su paciencia, su asistencia y que pasen una muy buena noche y feliz Día de la Independencia. Que estén muy bien. Bendiciones. Muchas gracias, profesor. Feliz noche. Y muchas gracias por el espacio. Buenas noches, estimados aprendices. Pues como hemos visto, sabemos que esta actividad es un poco densa, un poco larga, pero es importante para que el cliente que ustedes tienen en cuenta para su proyecto formativo, pues tenga claridad sobre qué es lo que ustedes están haciendo en el proyecto formativo que ustedes están desarrollando, que es algo serio, que tiene unos parámetros específicos y que el resultado pues va a ser satisfactorio tanto para ustedes como futuros desarrolladores multimedia y web, como para los futuros clientes de su sitio web, que van a tener un sitio bien estructurado que les va a servir para impulsar su negocio. Nosotros como instructores igual les vamos a compartir los ejemplos que vimos en la sesión para que les sirva de guía para presentar la evidencia. Igual saben que cuentan con nuestro apoyo. Si ustedes necesitan sesiones personalizadas para el desarrollo de la misma, saben que cuentan con nuestro apoyo en los canales de atención que ya hemos visto antes, el chat de atención diaria, el correo electrónico, incluso el WhatsApp. Nos escriben y con mucho gusto estamos para colaborarles. Muchas gracias a todos por su atención y una feliz noche. Bueno, profes, gracias. Apreciados, cuenta con nosotros. Y quiero repetir la observación que hacía el profe Álvaro en relación con las grabaciones de la sesión. En muchos momentos se evidencia que no son partícipes activos de la sesión y o no se toman el tiempo para ver las grabaciones. Y de esta manera, pues desafortunadamente, pues entramos en reprocesos tanto de parte de ustedes como de parte de nosotros. Lo ideal es que pongan atención a estas grabaciones y de esta manera ténganlo por seguro que se garantizarán mejores resultados. Bueno, descansen. Gracias por su participación. Feliz noche. Invitación final a estar atentos a los anuncios en plataforma para de esta manera enterarse, informarse sobre las sesiones de la próxima semana. Feliz noche para todos ustedes y sus familias. Hasta la próxima.